Buenos días. Ruego a los compañeros que están aquí en el auditorio puedan ya ir tomando sus asientos. Vamos a iniciar, por favor. Entonces, si me ayudan ingresando, cerrando la puerta, tomando asientos, colocándose bien el cubrebocas, por favor. ¿Pueden por ahí apoyarme con las puertas? Sí, por favor, para mantenerlas cerradas y comentarle al resto de los compañeros que ya tomen asiento, los que están en la parte de afuera del auditorio, por favor. Muy buenos días nuevamente a todas y todos. Estamos por dar inicio a nuestra primera sesión del taller del sistema anticorrupción. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de las páginas de la Comisión Estatal de Seguridad, a través de Facebook y página digital, y también a quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom, que se han integrado a esta actividad el día de hoy. Bueno, me voy a permitir leer la reseña curricular del maestro José Cristian Pérez Flores, quien es la persona que nos va a acompañar el día de hoy y quien estará impartiendo el taller de sistema anticorrupción. Los compañeros que nos acompañan hoy desde la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad son elementos policiales de distintos municipios del estado de Morelos. Maestro José Cristian, ¿está por ahí? ¿Todo bien? Para dar inicio, para corroborar audio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, adelante, por favor. Listo, entonces me voy a permitir leer su reseña curricular. Ahora sí, bien, correcta. Hace rato hubo ahí un pequeño error, pero ahorita lo vamos a corregir. Y después damos inicio a su taller. Tengo que recordar que el taller es de 5 sesiones. Esta es la primera de 5 sesiones que serán de manera semanal, a través igual de la plataforma Zoom, a distancia, y estará abierto al público, a personal de la Fiscalía, a personal de la Comisión Estatal de Seguridad y a cualquier persona que quiera unirse a través de los medios digitales que ya he mencionado. Bueno, el maestro José Cristian Pérez Flores es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, es maestro en Ciencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Litigación Oral de la Universidad Modelo Campus Mérida. Cuenta con diplomados en Jurisdicción Penal y Sistema Acusatorio desde el enfoque constitucional por el Instituto de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tiene un diplomado en Sistema Anticorrupción por el Sistema Nacional de Ciencias Penales. Se ha desempeñado como secretario de estudio y cuenta en la ponencia segunda de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y actualmente funge como director general de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán. Ha impartido diversos cursos en temas relacionados con el sistema acusatorio, derechos humanos y combate a la corrupción, tanto en el Tribunal Superior de Justicia como en la Fiscalía General del Estado de Yucatán, así como en diversos estados de la República Mexicana. Ha impartido infinidad de cursos, ponencias y por supuesto que es un experto en el área que hoy nos ocupa, que es el sistema anticorrupción. Me voy a permitir darle la palabra al ingeniero Jorge Javier Quijano Ríos, quien a nombre del director general de esta academia, del contraalmirante retirado Luis Enrique Barrio Ríos, le va a dar una cordial bienvenida y daría también el inicio a nuestras sesiones de taller. Maestro, buenos días a todos. Primeramente, a nombre del contraalmirante retirado de Infantería Marina, Luis Enrique Barrio Ríos, le agradecemos su tiempo, su experiencia, sus conocimientos para impartir todo este taller al personal de la Policía de Morelos. Le agradecemos y le reiteramos nuestras más consideradas gracias. Y pues sin más preámbulo, le cedo la palabra para que usted continúe con el taller. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos. Pues por favor transmita mis agradecimientos al contraalmirante Barrios por la invitación y la disponibilidad para llevar a cabo este taller de 5 sesiones y de igual forma a toda la organización y a toda la estructura que ha dado las condiciones para poder llevar a cabo este taller.
agradecer desde luego al foro que hoy nos acompaña, elementos de policías municipales, a las personas que están ya conectadas en esta sesión y demás personas que pudieran estar observando el taller. Y pues bueno, vamos a tratar de desarrollar a través de estas 5 semanas lo relativo a este sistema anticorrupción del cual ya hemos tocado algunas generalidades, pero pues me gustaría que vayamos particularmente hacia algunos de los aspectos que hemos comentado en esta primera sesión, los retomemos y de alguna forma pues tratemos de materializarlos en el ámbito de la aplicación. Entonces, vamos a hablar del sistema anticorrupción, vamos a hablar del Sistema Nacional Anticorrupción, de la réplica que hay en los sistemas locales, de cuál es concretamente la manera en la que funciona este sistema y cuál es el objetivo primordial que tiene más allá de establecer un mecanismo sistema de sanción que creo que de alguna manera lo que hoy concebimos como un eficaz combate a la corrupción pues es ese ámbito de sanción, ¿no? O sea, la gente hoy por hoy piensa que para combatir la corrupción necesitamos tener a las personas detrás de las rejas cuando han cometido algún acto de esta naturaleza, cuando más allá de eso pues tenemos todo un ámbito preventivo en el cual trabajar y en el cual pues tenemos que focalizarnos para poder fortalecer. Entonces, me gustaría iniciar este taller pues comentando un poco acerca de lo que había platicado en esta primera sesión, de lo que tuvimos el día de hoy, y especialmente sobre una fórmula que a lo mejor yo ponía ahí y que quizás no les hacía mucho sentido acerca de lo que establecía Robert Klitgar, ¿no? Robert Klitgar, que es un académico en materia de estudios y análisis de corrupción, y que él decía, bueno, pues la corrupción es el monopolio del poder, o se da a través del monopolio del poder, más la discrecionalidad para poder llevar a cabo ciertos actos dentro de la gestión pública, menos la transparencia para poder conocer acerca de ello. No sé si, tomando en consideración que trabajamos en un taller, alguno de los presentes y de los que estuvieron presentes en la primera sesión que tuvimos hace un momento, recuerda a qué se refieren estas esferas o qué entienden por monopolio del poder más discrecionalidad menos transparencia. No sé si alguno de los aquí presentes pudiera comentar al respecto. ¿Alguien quisiera comentar sobre lo que ya habíamos participado en la primera sesión? ¿Alguien quiere participar? Creo que ya se intimidaron. No puedo escuchar bien. ¿Quiere alguien participar? Creo que no. No se preocupen, hombre, nada más todo México los está viendo, no pasa nada. No, hombre, no, pues vamos a participar ahí. A ver, de la primera fila, el primero a la izquierda, si pudiéramos darle el micrófono y que nos comente qué entiende sobre esta cuestión, ¿no? O sea, ¿por qué creen ustedes que este autor dice, a ver, corrupción es igual a monopolio del poder más discrecionalidad menos transparencia? O sea, ¿por qué se da o cómo es que se materializa? ¿Qué significa esto? Sí, bueno, yo pienso que es por los factores que encierra, ¿no? La corrupción es igual a esos factores que estoy indicando. ¿Qué entiende usted por monopolio del poder? ¿Qué será el monopolio del poder? Pues es el monopolio que se encierra, se engloba en una sola situación y no permite que haya otras opciones. Ok, digamos, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que antes quién tenía el monopolio del ejercicio de la acción penal? Pues lo manejaban ciertos partidos políticos. No, del ejercicio de la acción penal. O sea, ¿quién era el único que podía llevar ante los jueces una carpeta de investigación? Pues eran los fiscales. Los fiscales, ¿no? Antes hablaba de que el monopolio del ejercicio de la acción penal lo tenían los fiscales, ¿no? ¿Qué entendemos por una práctica monopólica? Como usted muy bien lo refería, pues es una práctica en la que solamente cierta persona o cierto ámbito del poder puede llevar a cabo ciertas conductas. A ver, si tenemos forma de, resguardando las medidas sanitarias, darle el micrófono al compañero de al lado. Sí, ¿qué tal, licenciado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es igual a monopolio más discreción y menos transparencia. Menos transparencia. Se entiende que el monopolio es cuando ejerce el poder un
uno solo y de alguna manera lo contrae, ¿no? Es decir, Perfecto. nada, que manejaba el poder anteriormente, o perdón, la investigación, el fiscal, ¿no? Como usted. Ok. Entonces, esto quiere decir que la corrupción, o bien, ¿cómo puedo decirle? Es que para que me explique. A ver, si agregamos a ese monopolio la discrecionalidad, ¿qué entendemos por discrecionalidad? Por ejemplo, ustedes pueden hacer uso discrecional de la fuerza, ¿no? Sí. ¿Y a qué se refiere esa discrecionalidad en cuanto a recursos públicos? A ver, ustedes, por ejemplo, tienen un protocolo de uso de la fuerza pública. Sí. Hay una ley incluso, ¿no? En materia, hay una ley nuevecita en materia de uso de la fuerza pública, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué dice esa ley? ¿Qué impone esa ley? ¿Cómo actuar el policía? Muy bien, les da a ustedes ciertos límites para ejercer actos en contra de los ciudadanos, ¿no? Y dice, a ver, es que si un ciudadano se pone violento, pues yo tengo que llevar a cabo ciertos mecanismos, ciertos controles, ¿no? Controles preventivos, primero utilizaré comandos de voz, después de los comandos de voz, pues a lo mejor utilizaré algunas técnicas que ya implican el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, cuando se establece un sistema de reglas, se discrecionalidad. A ver, si ustedes lo piensan, cuando alguien me dice a mí, a ver, realiza tal conducta de manera discrecional, significa que yo puedo decidir cómo lo voy a hacer. Y en muchas ocasiones no hay reglas específicas o no hay ciertos elementos que me permitan a mí configurar lo que estoy haciendo. Entonces, estos primeros dos componentes, muchas gracias a los compañeros que participaron, el monopolio del poder se refiere precisamente a la concentración en la capacidad de decisión en algunos ámbitos del poder público, ¿no? Pero además de tener ese poder de concentración, imagínense cómo sucedía antiguamente con los reyes, ¿no? El rey tenía un monopolio en la decisión del poder del Estado, pero además tenía facultades discrecionales y él decidía la manera en la que se iban a llevar a cabo las cosas. Y entonces, cuando tengo ese monopolio de decisión, cuando tengo esa capacidad de decidir sin que nadie más influya en la manera en la que me conduzco, pero además no hay reglas específicas sobre las cuales yo pueda decidir, entonces se presta a que yo efectúe ciertos actos que además pudieran beneficiarme a mí de manera particular o pudieran beneficiar a algún tercero del cual yo pudiera finalmente obtener algún tipo de bien o algún tipo de dádiva. Y a eso le sumamos la menor transparencia, ¿no? O le restamos transparencia, mejor dicho. ¿Qué pasa cuando, y a lo mejor es un ejemplo un tanto absurdo, ¿no? Pero, a ver, pues es que yo tengo el monopolio para poder decidir, tengo un esquema sin reglas y además no tengo que reportarle absolutamente a nadie lo que hago. No tengo transparencia de mis acciones, sino que todo se queda ahí oculto y se queda resguardado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en prácticas ministeriales, cuando se llevaba a cabo la investigación de los delitos, aquí en Yucatán se utilizaba una técnica que era la diligencia de señalamiento, le decían, ¿no? Se aplicaba una diligencia de señalamiento que ejercía el Ministerio Público, que no estaba prevista en el Código de Procedimientos Penales. Creo que muchas legislaciones tenían esa famosa diligencia de señalamiento, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que se hacía en ese caso? Pues materialmente lo que se hacía era llevar a la persona que se había detenido a un cuarto, mal vestido, muchas veces sin playera, con la ropa rasgada o sucia, despeinado, con algunos golpes, y al lado le ponían a un policía de investigación, que era el que lo escoltaba, y al lado de ese policía de investigación estaba el defensor público, que tenía ahí una carpeta en la cual estaba anotando, claro, el defensor público con su gafet que permitía identificarlo, y entonces a ese cuarto metían a la víctima y le preguntaban, ¿no? Oye, ¿la persona que cometió el delito se encuentra en este cuarto? O sea, la víctima, sí, a ver, señálalo. Y pues la víctima evidentemente no iba a señalar al policía de investigación.
investigación o no iba a señalar al defensor público, señalaba a la persona que estaba mal vestida, despeinada, con la ropa rasgada, porque pues, evidentemente él era el delincuente, ¿no? O sea, cuando nos lo presentan así, sabemos que efectivamente alguien que está detenido es porque ha hecho algo malo. Y entonces esta práctica que llevaba a cabo el Ministerio Público en la investigación de los delitos no tenía reglas específicas en el código. Pero además, como se llevaba a cabo en la secrecía de la investigación, pues realmente nadie tenía conocimiento de ello y a veces pues ni se incorporaba al expediente de averiguación previa en el sistema anterior, sino que cuando llegaba la víctima a los careos con el juez, pues ya identificaba directamente quién era la persona que estaba detrás de las rejas y aparte ya lo había visto en el Ministerio Público, ya podía afirmar ante el juez que él había cometido el hecho delictivo, aunque en origen no tuviera la certeza de ello. Entonces, esta práctica implica una concentración en el poder hacer las cosas, más la discrecionalidad, es decir, la ausencia de reglas, menos transparencia, o sea, menos la imposibilidad de revisar si ese procedimiento fue llevado a cabo de manera adecuada o fue llevado a cabo de manera sugestiva y por tanto produce una nulidad de lo que se hubiese obtenido. Esto es monopolio del poder, ¿no? Monopolio del poder, capacidad de hacer las cosas concentrado en una persona o en un grupo de personas, más la discrecionalidad, es decir, la ausencia de reglas específicas, menos la transparencia. En esa fórmula de Klitgard, dice, la corrupción se instala y desarrolla cuando los agentes tienen poder monopólico, gozan de amplias facultades discrecionales y proceden con escasa transparencia. Y eso ocurría, y sigue ocurriendo desafortunadamente en muchos esquemas públicos, pero con mayor razón, pues antes de que hubiera una planeación un poco más específica de lo que se pretende establecer como prevención a la corrupción. Y ello permite, de alguna manera, pues que se den circunstancias específicas para poder desviar los recursos públicos y llevarlos hacia un ámbito privado, ¿no? Y es que de repente sucedía que pues estaba el jefe, imagínense el jefe de adquisiciones, ¿no? Estaba en la dirección de administración, estaba ahí el jefe de adquisiciones que era el encargado de llevar a cabo los procedimientos de adjudicación a las empresas, ¿no? Y le decían, oye, pues fíjate que necesitamos darle mantenimiento a los aires acondicionados, entonces pues necesitamos una empresa que lleve a cabo este ejercicio. Le decía, bueno, pues a mí me toca decidir quién va a brindar ese servicio, pero pues al tener la capacidad de decisión, uno esperaría que tuviera ciertas reglas específicas, y antes no las había. Y él pues veía las empresas, las diferentes empresas que estaban en el mercado, pero en muchas ocasiones decía, pues mi cuñado tiene una empresa de servicio de aires acondicionados. Yo creo que sería bueno hablar con él y ponernos de acuerdo para que él pueda brindar ese servicio de aires acondicionados, pero además, pues derivado del pago correspondiente, pues oye, que nos toque a todos el pastel por igual, ¿no? Que tengamos ahí al menos un pedazo del pastel, así que pues le voy a pedir que de lo que él gane, como yo le estoy dando ese contrato, pues también a mí me toque, ¿no? Y entonces, al no tener reglas específicas, directamente le adjudica ese contrato de limpieza y servicio de aires acondicionados, el cuñado viene, limpia los aires y con ello, al momento de cobrar, pues le dan su parte correspondiente al jefe de adquisiciones y de servicios generales, y con ello, pues ya hubo una circunstancia un tanto corrupta. ¿Ustedes creen que ese acto que acabo de relatarles es un acto corrupto? O sea, ¿hay corrupción en ese acto? O sea, nos preguntaríamos, oye, pues, a ver, vamos a revisar. Y vemos que el cuñado limpió perfectamente y le dio mantenimiento adecuado a los aires acondicionados. O sea, ya está funcionando perfectamente. Y cuando revisamos vemos que pues se le pagó el precio correspondiente. O sea, no le pagaron un precio muy por encima del mercado, le pagaron un precio promedio por los servicios que él prestó. ¿Será corrupta esa práctica? ¿O de qué dependerá que sea corrupta? No sé si alguien por ahí pudiera pasarse el micrófono para comentarlo. ¿Está, compañero? Gracias. Adelante, adelante. Sí, bueno, buenos días, soy el oficial Baena. Buenos días, oficial. Morelos. Y sí, efectivamente sí hubo corrupción, ya que en el concepto de corrupción manifiesta que toda persona o personas que en su momento adquieran por alguna forma algún bien propio, se lleva a cabo la corrupción. Bien, oficial, perfecto. Claro que hay corrupción. ¿Por qué? Porque por un lado
a pesar de que, y es que hay quienes decían, bueno, pero pues es que el cuñado decidió regalarle al jefe de adquisiciones una parte de su dinero, ¿no? Pero ¿qué produjo en el entorno público este tipo de circunstancias? De entrada, una situación de desventaja para las demás empresas que pudiesen haber querido participar en ese servicio de mantenimiento. Pero también a través de la obtención de ese contrato, pues hubo una contraprestación económica que generó, desde luego, un beneficio indebido para el servidor público. Pero entonces, antes de que se establecieran estas reglas, que todavía hoy se van materializando y que vamos viendo de manera gradual en su implementación, pues de esa forma se actuaba, ¿no? Con el monopolio del poder, la capacidad de decidir, más la discrecionalidad, la ausencia de reglas específicas para poder operar los recursos públicos, menos transparencia, ¿no? Y poco a poco se fue fomentando cada uno de estos esquemas. Lo primero que se trató de fortalecer en México fue el ámbito de la transparencia. ¿Por qué? Porque se decía, necesitamos un gobierno abierto en el cual pues se ponga a la vista de la ciudadanía la forma en la que se operan los recursos públicos. Y entonces, derivado de eso, al haber habido una permisibilidad en el tema de transparencia y el acceso a toda esta información, pues ustedes recordarán los casos estos muy sonados, por ejemplo, de aquella investigación de una periodista en la cual desataba todo un caso de compra de propiedades inmobiliarias, de bienes inmuebles, pues por costos sumamente excesivos, ¿no? Y eso lo permitía la transparencia, o sea, obtener este tipo de información en la cual se evidenciaba que había habido una ruptura, pero se dieron cuenta que la transparencia no era suficiente, ¿no? O sea, el poder saber lo que se está haciendo con el recurso público y lo que hacen los servidores públicos con su patrimonio no era suficiente, sino que se tenía que establecer, cuando hubiese la necesidad de determinar el monopolio del poder en una persona o grupo de personas, pues establecer ciertas reglas que limitaran la facultad discrecional. Y entonces, en ese sentido, Klitgard, cuando realiza el análisis correspondiente a este ámbito de corrupción, focaliza su análisis no tanto en temas jurídicos o morales de la corrupción, sino en aspectos de funcionamiento de las organizaciones, ¿no? Es decir, el qué sucede en el ámbito pragmático de la organización, qué sucede en el día a día de la organización, en su estructura y cómo está distribuido el ámbito competencial para decidir la forma en la que podemos prevenir los actos de corrupción. Claro, si antes tenía una sola persona que era la encargada de llevar a cabo adjudicaciones, licitaciones y adquisiciones, pues lo que tenemos que hacer es, considerando el ámbito de ejecución de ese recurso, pues contemplar a otras áreas y formar a lo mejor comités de adquisiciones o comisiones de adquisiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues vamos a pensar que en el caso pensado, por ejemplo, en la policía o en alguna otra estructura que tenga vehículos motores en su organización, y a lo mejor el jefe de control vehicular o el jefe de talleres le dice al director de administración, el director de administración, necesito comprar tantas piezas específicas para los motores de nuestros vehículos. Y el jefe de administración, pues a lo mejor podría llevar a cabo una licitación o podría más o menos preguntar, pero al conformar un comité, pues permitemos que la óptica de quien específicamente necesita ese recurso, pues pueda comentarle las características de lo que necesita y, visualizando las propuestas que existan de las empresas, decidir cuál es la más idónea en cuanto a costo y calidad, ¿no? Sucedería lo mismo. Y bueno, yo no sé si el director de administración en una corporación policíaca conozca mucho de armas, pero pues a lo mejor el jefe de la policía preventiva le dice, oye, necesito armas de fuego de tales características. Y pues a lo mejor el jefe de administración o el director de administración desconoce del área y se requiere implementar cierto ámbito organizacional que permita conocer de mejor forma qué es lo que se está haciendo al interior de una estructura. Y entonces Klitgard dice, bueno, pues una campaña contra la corrupción que además él denomina corrupción sistemática, necesita más que mejores policías y mejores leyes. Requiere una sacudida a los equilibrios de la corrupción. El gobierno debe ser usado en ese tratamiento de choque. ¿Por qué dice esto Klitgard? Y en eso hay que tener cuidado también, porque yo les comentaba en la sesión anterior que ya tenemos un amplio marco normativo, ¿no? Tenemos Ley General de Responsabilidades Administrativas, tenemos la Ley General del Sistema Estatal, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, nuevas leyes de justicia administrativa, tenemos nuevos tipos penales en el Código Penal Federal y en los códigos penales de las entidades federativas. O sea,
tenemos un marco normativo muy amplio. Y a lo mejor, en alguna ocasión, cuando a ustedes, y también es una pregunta un tanto reflexiva, ¿no? Y bueno, no voy a hacer un ejercicio, más bien lo voy a comentar para no ponerme evidencia, pero cuando nosotros estudiamos Derecho, nos dicen en la facultad en los primeros años que para conceptualizar el derecho, o para tener una definición del derecho, lo entendemos como un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad, ¿no? No sé si ustedes habían escuchado ese concepto. Conjunto de normas jurídicas que regula la vida en sociedad. Pero de repente nos preguntamos si realmente las normas jurídicas regulan la vida en sociedad. O sea, ¿qué impacto tienen realmente las normas jurídicas en la vida de la sociedad? ¿Por qué? Porque había algunas posturas kantianas, ¿no?, que decían que las personas nos regimos por las normas. Pero hay algunos que dicen, a ver, espérame, la realidad es que no es así. Y les voy a proponer un ejercicio, pero pues sin levantar la mano ni nada, ¿no? Y yo les preguntaría a ustedes, bueno, primero, que alce la mano quienes conducen o tienen licencia para conducir vehículos de motor, de los que están aquí en el auditorio. Levanten la mano, ¿quién tiene licencia para conducir vehículos de motor? Pues ahí está la mayoría, ¿no? Ya bajen la mano, muchas gracias. Y ahora piensen, de los que tienen licencia para conducir vehículos de motor, ¿cuántos saben que está sancionado y por tanto prohibido utilizar el celular mientras se conduce? Levante la mano. Pues la mayoría, ¿no? Ya pueden bajarla. Ahora, sin alzar la mano, nada más para ustedes, ¿cuántos de ustedes fuera del servicio utilizan el celular cuando manejan? Ahí si no levanten la mano, no va a ser que vaya a derivar en arrestos o demás, ¿no? Al menos más de uno habrá, ¿no? De repente, pues sacamos el celular y pues estamos en un alto, vamos manejando y me acuso responsable en alguna ocasión de haberlo hecho también. ¿Y qué nos damos cuenta con ello? Que las leyes, pues en sí no regulan la vida en sociedad, ¿no? O sea, las leyes contienen un conjunto de disposiciones normativas que generan consecuencias de carácter jurídico. ¿Qué va a pasar cuando un policía me vea manejando y utilizando el teléfono celular? Pues lo más seguro es que me detenga y que me ponga una infracción. Y eso es una consecuencia jurídica. ¿Va a impedir que después yo vuelva a utilizar el celular cuando maneje? No. O sea, ha habido personas que, pues manejando a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, han caído en hechos de tránsito muy lamentables, ¿no? Se destroza el vehículo y salen lesionados y demás. Y cuando se recuperan y tienen un nuevo vehículo, vuelven a conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Las normas, entonces, difícilmente van a regular la conducta en sociedad. Si fuese así, pues el hecho de tener en un código penal, por ejemplo, que está prohibido el robo, pues acabaría con los robos, ¿no? O sea, a veces la óptica legislativa es esa, y no sé si ustedes habrán escuchado en alguna ocasión a los legisladores, a los diputados decir, pues como tenemos muchos casos de corrupción, vamos a subir la pena a los delitos de corrupción. ¿Lo han oído alguna vez? O sea, hay muchos casos de corrupción, entonces vamos a subirle la pena a los casos de corrupción, y con eso acabamos con el problema. Y pum, desaparece la corrupción. Pues la realidad es que no es así. ¿Por qué? Porque el ámbito normativo lo único que produce son consecuencias jurídicas. Y entonces lo que sucede es que tenemos que trabajar en un ámbito distinto. No propiamente en el ámbito de construcción y aplicación de las normas jurídicas, sino en un ámbito preventivo que realmente permita disuadir esas conductas corruptas y evitarlas a través de ciertos mecanismos o disposiciones. Por eso dice Klitgar, necesitamos más que mejores leyes. Nuestras leyes pueden estar muy bien elaboradas y muy bien estructuradas, pero si no tenemos un sistema adecuado para poder aplicar ese régimen fáctico, entonces nos vamos a quedar en algo que se llama falacia normativa, ¿no? En muchas ocasiones en el poder legislativo pues se producen muchas leyes con esa intención, pero lo único que hacemos al materializarlas como la única solución es generar falacias normativas, ¿no? Por ejemplo, sucedía, bueno, pues es que hay muchos feminicidios, entonces vamos a subirle la pena al feminicidio y ya con eso acabamos con el problema. Y la realidad es que no, o sea, mientras avanza el tiempo, aunque hayan penas más severas, siguen habiendo más feminicidios. ¿Sabes qué? Es que hay muchos robos, vamos a subirle la pena al robo.
y conforme pasa el tiempo aumenta el robo. ¿Por qué? Porque ese tipo de fenómenos corresponden a aspectos sociales distintos al ámbito de la sanción. Un sistema sancionador realmente entra en juego cuando la conducta ha sido cometida, ¿no? Por ejemplo, en alguna clase de derecho penal, pues yo recuerdo que nos decía el profesor, es que el derecho penal tiene la función de proteger bienes jurídicos. O sea, cada delito protege bienes jurídicos, ¿no? El robo protege el bien jurídico patrimonio, la violación protege el bien jurídico integridad psicosexual y libertad psicosexual, el homicidio protege el bien jurídico vida, los delitos por hechos de corrupción protegen el bien jurídico administración pública y patrimonio del Estado. Pero habría que preguntarnos, ¿realmente el derecho penal como derecho sancionador protege bienes jurídicos? Pues no, porque para que entre en juego el derecho penal, lo primero que se necesita es que se lesione un bien jurídico, ¿no? O sea, realmente el derecho penal entra cuando ya se lesionó, se puso en peligro la vida, ya se lesionó, se puso en peligro el patrimonio, ya se lesionó, se puso en peligro la correcta administración pública y el patrimonio del Estado. Y entonces entra el derecho penal. Y la corrupción ya se ha dado, el delito ya se ha dado. Por eso dice Klitgar, necesitamos mejores leyes. Pero lo que acentúa Klitgar, que pues bueno, ahí habría que evaluar si realmente tiene una connotación adecuada y quizás habría una correlación con lo que el gobierno federal hace hoy en día, dice, debe estimularse a los ciudadanos a a involucrarse en el diagnóstico y mejora de los sistemas corruptos. Y un primer paso son las encuestas y las entrevistas confidenciales. Y claro, hay todo un conjunto de mecanismos que desde el ámbito internacional deben preverse en el tema del combate a la corrupción, en el tema de la prevención de la corrupción. Quizás ustedes, como elementos policiales, por ejemplo, han escuchado de técnicas especiales de investigación en materia de delincuencia organizada, ¿no? Y de crimen organizado. Habían escuchado, por ejemplo, de las operaciones encubiertas, ¿no? Habían escuchado, por ejemplo, del usuario simulado. Habían escuchado de las entregas vigiladas. Habían escuchado sobre las escuchas telefónicas o intervención de comunicaciones entre particulares. De los informantes internos, de los arrepentidos y demás. Y normalmente eso lo focalizamos dentro del ámbito de delincuencia organizada, tráfico de drogas, tráfico de personas, etc. Pero estos mecanismos, pues es necesario integrarlos como parte del combate a la corrupción desde un ámbito preventivo, desde luego. Como, por ejemplo, unidad investigadora de corrupción, pues necesito tener un informante al interior de alguna dependencia que se aduce, tiene índices de corrupción, para saber qué es lo que está sucediendo y cuáles son los canales de comunicación adecuados para poder entrar a esa investigación. Y entonces sucede que en ese ámbito lo que dice Klitgar es necesitamos favorecer los canales de comunicación con aquellos aspectos que permitan integrar la información de manera adecuada para generar un ámbito de prevención, ¿no? A ver, porque quizás pues no tengo la información patrimonial suficiente sobre el jefe de adquisiciones, pero tengo un informante en la oficina correspondiente que le dice a lo mejor al titular de esa dependencia que el jefe de adquisiciones, pues ahora, antes llegaba en un Tsuru, ¿no? Y de repente, después de ese servicio de aires acondicionados y varios servicios más que se han dado, pues ahora llega en un BMW. Y entonces ahí hay una alerta sobre lo que pudiera estar sucediendo, ¿no? Porque, pues, digo, igual y pueden haber justificaciones, a lo mejor dice, pues es rentado, no es mío, me lo prestaron, pero pues, eso hay que determinarlo también. O sea, pueden estar habiendo llamadas de alerta que tenemos que tomar en consideración. Y entonces dice Klitgar también, hay que desafiar a los funcionarios a diseñar experimentos con resultados mesurables que puedan ayudar a romper el sistema de incentivos que estimula o demanda una conducta corrupta. Hay que extirpar la impunidad. Klitgar creo que además de analizar los sistemas latinoamericanos, pues también ha hecho muchos análisis en cuanto a lo que sucede en la corrupción en Estados Unidos. Y fíjense, en Estados Unidos hay una figura que ahora, a raíz de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, con la nueva denominación que tiene ahora, Estados Unidos quería impulsarla para que también existiera en México. Y es un concepto que en español se llama pago por facilitación. Y entonces, en Estados Unidos hay una práctica en la cual cuando uno llega a una dependencia pública a realizar un trámite, tiene la opción legal de pagarle una cantidad de dinero al servidor público para que su trámite sea más rápido. O sea, me dice, oye, pues normalmente ese trámite que necesitas tarda 6 meses.
Pero si tú le pagas una cantidad legal al servidor público que lo va a llevar a cabo, tu trámite sale en 2 meses. Pago por facilitación se llama. Y entonces Estados Unidos lo quería implementar también en México. Le preguntaría a nuestro foro, a nuestros compañeros que están aquí en este momento en el auditorio, ¿qué les parece esta práctica? ¿Ustedes creen que sea viable implementarla en México? ¿Alguien quisiera participar? ¿Qué creen que pasaría si se aplicara una medida como la que se propone y que comenta el maestro Cristian? ¿Alguien quiere participar, compañeros? A ver, doctor, ahí usted a su libre discrecionalidad, algún compañero que nos apoye comentando. A ver, creo que por aquí querían. Yo le vi cara que quería participar. Excelente, doctora, muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que eso aquí en México ya pasa, ¿no? Nada más que es bajo el agua, porque, ajá, exacto, no es oficial. Hay trámites que se realizan en oficinas que, pues, para que te agilicen tu movimiento, pues te piden algo, ¿no? Bajo el agua. Bien, muy bien, pues sí, la realidad es que sí ocurre, dice, pero fuera del ámbito legal, ¿no? Y de manera ilegal, de manera indebida, en muchas dependencias pues piden ahí la cuota correspondiente para llevar a cabo la prestación de ciertos servicios. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, lo que le proponía a México es regula esa circunstancia, Maestro, establece... creo que alguien quería aquí participar. Ahora claro que sí. Perfecto, adelante. El micrófono. Listo, compañero. Sí, buenos días, maestro. Buenos días. Bueno, yo lo veo personalmente, como lo comentaba por ahí el compañero, pues ocurre, no vamos tan lejos, lo que son las gestorías, ¿no? Y bien lo comentaba usted, de manera desmedida, no hay ninguna forma de control. Aquí en el estado hay una situación por ahí que se dio recientemente, por ejemplo, con los permisos, que dicen que los permisos ahora son apócrifos y por ahí se llevan a cabo operativos por parte de la Fiscalía para proceder en contra de los conductores que lleguen a encontrarle, en este caso, pues ese tipo de permisos. Sí ha ocurrido, siempre ha ocurrido ya desde hace mucho tiempo. De alguna manera, podría decirse que estaría bien porque está funcionando legalmente, ¿no? Ya no tendrías que acudir a una gestoría, pero la verdad también es que no debería de ocurrir o ser de esa manera, porque se supone que para eso están las dependencias o las oficinas que están haciendo esos servicios, y si de por sí ahorita todo está saturado, independientemente de la pandemia, desde antes de la pandemia, todo está saturado, entonces lo correcto también sería que le dieran mayor funcionalidad a este caso a las oficinas o a las instituciones que estén dando ese tipo de documentos. Entonces podría ser un 50 y un 50. Más que nada considero que sería una reestructuración en cuanto al funcionamiento, en este caso a las instituciones que estén dando ese tipo de trámites. Muchísimas gracias. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Y Cristian dice... Es que ya se pusieron muy participativos. Pues adelante, claro que sí. Quiere participar, pues para no inhibir la participación. Excelente, adelante. Sí, perdón, licenciado. La idea es buena, el concepto es bueno, sin embargo, yo creo que para que en verdad funcione en México es porque la sociedad debe estar o debe de saber lo que es la cultura de legalidad, ¿no? Porque sin la cultura de legalidad yo siento que no funcionaría eso. Tanto funcionarios públicos como ciudadanía tendría que, más que nada la ciudadanía, porque bueno, el servidor público de antemano, como en este caso a los policías, que si les imparte este tipo de cursos, sin embargo la ciudadanía, estoy seguro que más del 50% o más del 70% desconoce, para empezar, qué es la cultura de legalidad. Entonces, partiendo de ahí, me parece que si no se sabe, si la ciudadanía no sabe qué es lo que es la cultura de la legalidad, difícilmente podría llevarse a cabo un proyecto, una idea de esa naturaleza.
Excelente, muy bien. Me parece muy acertado el comentario porque creo que si la llegásemos a implementar aquí en México, lo primero que diría la ciudadanía es, oye, pues, ¿qué te pasa? Como decía el compañero, oye, la verdad es que las dependencias y a los funcionarios públicos les pagan para llevar a cabo su trabajo y su servicio. ¿Por qué tengo que pagar una cantidad extra para que se lleve a cabo algo de manera más rápida, no? La lógica en Estados Unidos, pues, parte quizás de un ámbito económico diferente al que tenemos en México, porque también colocarían en una situación de desventaja a muchos ciudadanos que no podrían llegar a pagar ese pago por masificación. Pero de alguna medida, tampoco acabaría con el problema de la corrupción, desde luego. Y coincido con los comentarios que ustedes hacían. Sí, por un lado podría, pero no de manera autónoma, ¿no? Como comentaba el compañero, pues se requiere además de una educación en materia de cultura de la legalidad, pero además de otros factores intrínsecos al momento de establecer las reglas de operación en cada uno de los mecanismos que se llevan en el ámbito público. Porque si lo dejamos solamente en ese sentido, a ver, primero yo les había comentado lo que se llama falacia normativa, ¿no? Creer que creando normas acabamos con los problemas, ¿no? Hay mucha corrupción, sancionemos más fuerte la corrupción y con eso acabamos con la corrupción. Eso se llama falacia normativa. Pero del otro lado podemos crear algo llamado falacias naturalistas, ¿no? Si yo digo, a ver, hay mucha corrupción, legalicemos la corrupción y con eso acabamos con el problema, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que hay mucho ámbito de corrupción, hay mucha mordida, como se llama de manera coloquial, hay mucha mordida, entonces vamos a legalizar la mordida y con eso terminamos con el problema de la corrupción. La realidad es que no es así, porque si no atacamos de fondo el problema de la corrupción, entonces vamos a llegar a otro tipo de espectros que no estamos combatiendo. Y algunas de las justificaciones que se darían quizás en el ámbito público, pues es decir, la realidad es que los servidores públicos en muchas ocasiones no ganan igual a lo que sucede en el ámbito privado, ¿no? Si bien hay ciertas prestaciones que podrían ser de mayor beneficio, pues la realidad es que el servidor público, y lo digo de manera personal, sabemos que no nos vamos a volver ricos con lo que percibimos, ¿no? Vivimos en la medianía de las posibilidades económicas al día a día y pues no, la mejor forma de mantenerse pobre es hacer siempre lo correcto, decían por ahí algunos. Y entonces alguien decía, bueno, pues es que es una manera de complementar el sueldo a través de ese tipo de pagos porque ganan muy poco. Y me acordé una vez que estaba en la UNAM haciendo un estudio sobre el tema de corrupción y en cuestión nos entrevistaron a varios servidores públicos y una de las preguntas para sacar sus niveles era ¿qué tanto un salario bajo en los servidores públicos fomenta la corrupción? O sea, por ganar poco implica necesariamente que una persona se va a volver corrupta. Y entonces era un tema ahí, una respuesta complicada, ¿no? Porque yo decía, es que si contesto que no, entonces van a decir, pues te vamos a bajar el sueldo porque no importa cuánto ganes, ¿no? No debes de ser corrupto. Si contesto que sí, van a decir, oye, pues tú seguramente eres corrupto porque esperas ganar mucho y lo vas a ganar a través de situaciones ilegales. Entonces, son problemas que necesitamos ir analizando, que necesitamos ir conceptualizando para ver desde qué perspectiva, desde qué punto podemos atacar. Creo yo que a eso se refería Kierkegaard al decir, a ver, es que tenemos que ponernos creativos para generar circunstancias que realmente permitan combatir a la corrupción. Desafiar a los funcionarios públicos a diseñar experimentos con resultados mesurables, es decir, que podamos medir, que podamos corroborar para ir rompiendo ese sistema de corrupción. Y dice Kierkegaard, a ver, con independencia de lo anterior, yo recomiendo que cualquier esfuerzo contra la corrupción comience con el enjuiciamiento, con mucha publicidad de algunas figuras corruptas relevantes, incluyendo gente del sector privado, de empresas nacionales y extranjeras, de la legislatura, del Poder Judicial, de la burocracia del Poder Ejecutivo y de la clase política, ¿no? Porque pues al final creo que Kierkegaard lo que trata de señalar o enfatizar pues es ese mensaje de prevención general que se puede llegar a dar y que de alguna manera sirva para decirle a los corruptos, oye, sí hay sanciones, ¿no? Sí hay un sistema que se llega a dar y por lo tanto no cometas actos de corrupción porque esto es lo que te va a pasar, que pues tampoco está muy bien cosificar a las personas para tal fin. Muy bien. Debemos de tener en cuenta que en el marco internacional también han habido esfuerzos para tratar de combatir la corrupción. Y pues a lo mejor ustedes dicen,
pues igual y no me sirve de nada un marco normativo internacional. Pero la realidad es que hay dos muy buenas disposiciones, digo, además de toda una serie de ordenamientos jurídicos internacionales en el ámbito de corrupción, pero hay especialmente dos, y de esos dos, uno que tiene disposiciones muy interesantes y muy sólidas en materia de combate a la corrupción. Y me refiero a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita precisamente en donde me encuentro, en la ciudad de Mérida, en el año 2003, y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es previa, ¿no? Podríamos decir que la Convención Interamericana contra la Corrupción fue el precedente de la Convención de las Naciones Unidas y que de manera un poco más abstracta contenía ciertos enunciados de políticas para combatir a la corrupción. Pero este primer instrumento, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tiene una serie de elementos que permean todo el ámbito público y que son de utilidad para establecer no solamente mecanismos de prevención, también mecanismos de investigación, mecanismos de sanción de las conductas corruptas, contiene incluso hasta un catálogo de tipos penales por hechos de corrupción, al igual que la Convención Interamericana, pero con una mayor descripción. Entonces, este documento fue suscrito en el año 2003, aquí en la ciudad de Mérida, en donde a través de un acuerdo conjunto de los estados parte de las Naciones Unidas, se determinó ese ámbito para combatir la corrupción, ¿no? Combatiendo y reconociendo que a nivel internacional el fenómeno ha ido avanzando de manera abismal en todos los sectores públicos y que ello ha permeado incluso al sector privado. Vamos a ver que esa convención contempla no solamente la corrupción en el ámbito público, sino también la corrupción privada, ¿no? Incluso la corrupción privada que se da fuera totalmente del ámbito público. Y entonces esta convención estableció ciertas medidas, ciertas prácticas, incluso al interior de las empresas, como medidas de integridad para personas jurídicas, establece la obligación de formar ciertas sanciones de carácter administrativo, político, patrimonial y penal, y constituye un verdadero antecedente para el sistema anticorrupción que hoy tenemos en el marco normativo mexicano. ¿Qué determina? Pues debida gestión de los asuntos públicos y de los bienes públicos. Fomentar la integridad de los servidores públicos. O sea, fomentar que los servidores públicos realmente conciban al servicio que se presta como un verdadero poder, pero un verdadero poder que debemos entender, sucede en muchas ocasiones, ¿no? Llega el funcionario público al poder y se siente poderoso. Y entonces entendemos al poder como una facultad por encima de los demás, ¿no? Y decimos, es que yo soy parte del poder público, yo soy la autoridad, y entendemos como si estuviéramos por encima de los demás, cuando debemos comprender que el poder es la disposición y la capacidad de hacer algo al servicio de los demás. O sea, el poder es poder servir, que así debemos de conceptualizarlo. Y para poder servir y servir bien, pues tenemos que apegarnos a un marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos, por supuesto. Fomenta el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Hay un concepto que se llama gobierno abierto. ¿Qué implica el gobierno abierto? Que todas las operaciones que se realizan al interior de las dependencias con recursos públicos puedan ser conocidas por la ciudadanía, que la ciudadanía pueda evaluar realmente lo que se está haciendo, que se incluya la participación ciudadana en los procedimientos, por ejemplo, de los presupuestos de egresos. Aquí en el caso de Yucatán, cada año cuando se va a aprobar el presupuesto de egresos, la administración ha dispuesto conformar una comisión que evalúe y de alguna manera revise los proyectos de presupuestos para determinar si son debidos o no. Y en esas comisiones pues se incluye a la sociedad civil, a la sociedad empresarial, a la ciudadanía para poder determinar de alguna forma la pertinencia de ese presupuesto. La existencia y consolidación de los órganos internos de control como órganos encargados de prevenir la corrupción, pero también de grandes órganos destinados precisamente a la instauración de un sistema que permita establecer estas políticas y medir estas políticas también de cara a la corrupción. Determina esta Convención de las Naciones Unidas la necesidad de contar con la participación de la sociedad. Yo les decía, si le preguntamos a la ciudadanía quiénes son corruptos, pues la realidad es que van a iniciar por describir a los servidores públicos. Cuando, en efecto, para que en muchas ocasiones se dé un acto de corrupción, pues interviene el sector privado. Decía alguien por ahí en el ámbito empresarial, ¿no? Cuando una empresa, por ejemplo, ve que a otra se le favorece en un procedimiento de licitación, ¿no? Imagínense dos empresas que entran a una licitación y la empresa que pierde, porque sabe que la otra pagó una cantidad de dinero, dice, oye, eso fue un acto de corrupción.
Pero cuando esa empresa que perdió ahora gana porque dio una lana, dice, bueno, pues hubo un ejercicio del derecho y son cuestiones empresariales, son negocios, ¿no? O sea, lo entiende como negocios. Lo que yo veo enfrente de mi casa lo entiendo como corrupción, los actos que yo cometo en mi casa son negocios. Y entonces dice la Comisión de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a ver, necesitamos adoptar medidas adecuadas para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención, la lucha contra la corrupción y la sensibilización de la opinión pública con respecto a la existencia de la corrupción, las causas y la gravedad de la misma, así como la amenaza que representa. Por eso yo les decía, les comentaba en la charla anterior, ¿no?, que están los índices de percepción de la corrupción que colocan a México, pues, después de los 100 y tantos países, como un país sumamente corrupto. Y después viene el INEGI y al cuestionar a la ciudadanía, pues se da cuenta que la percepción de la corrupción no es lo mismo a lo que objetivamente ha sucedido en la corrupción, y que de cada 10 personas que perciben un entorno corrupto, solamente 2 realmente han incurrido o han visto directamente un acto de corrupción. Pero les decía que lo que a mí me llamaba mucho la atención de la consulta que hacía el INEGI, de las entrevistas que efectuaba, era que a los ciudadanos que participaban en el acto de corrupción los reconocían como víctimas. Le preguntaban, ¿usted ha sido víctima de un acto de corrupción? ¿Qué entendemos por víctima de un acto de corrupción? Pues una persona que ha resultado dañada por motivo de la misma. Pero lo que el INEGI les estaba preguntando es, a ver, ¿usted ha pagado cierto dinero para que le hagan un trámite o ha pagado dinero para que un funcionario público deje de hacer algo y por lo tanto hay una situación victimal? O sea, ¿usted ha sido víctima de ese policía que le detuvo en estado de ebriedad cuando estaba conduciendo y le tuvo que dar 200 pesos para que no lo detuvieran o no le impusieran su infracción? Y lo colocaba como víctima, ¿no? Y yo le cuestionaba a la persona que exponía, un funcionario público de ahí del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y él me decía, mira, la causa es que solamente así van a admitir el acto los ciudadanos, porque si yo les pregunto si han cometido actos de corrupción, pues me lo van a negar. Me decía, es que si yo no lo pongo en una situación victimal, no me van a contestar. Así se tiene que diseñar la pregunta. Les decía, bueno, pues entiendo bien esa parte, pero me parece que sí tenemos que hacer una concientización a la ciudadanía para que sepan que pues, también hay una participación en los actos de corrupción, no solamente es en el sector público, ¿no? Como dice el fiscal en nuestra entidad, pues siempre vamos por ahí buscando al policía amigo que de alguna forma nos acepte una contribución a su salario con el objeto de que no nos imponga la multa. Y entonces tenemos que identificar que también hay esa participación de la ciudadanía. ¿Qué medidas señala esta convención? Aumentar la transparencia, promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adaptación de decisiones, ¿no? Romper ese monopolio del poder y la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, garantizar el eficaz acceso del público a la información que se vaya generando. Tenemos hoy por hoy la Plataforma Nacional de Transparencia, que bueno, poco a poco se va concientizando a la ciudadanía acerca de su uso y las facultades que puede tener ahí. Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios. Respetar y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción. Garantizar el respeto a los derechos o la reputación de terceros, no generando circunstancias en las cuales se presuman los actos. Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública también a través de este tipo de actos. Y de igual forma, esta Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción estableció que cada uno de los estados parte, además de las responsabilidades administrativas correspondientes, debe contemplar en su ámbito penal estos delitos: soborno de funcionarios públicos, soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales, que estas en México pues lo conocemos como cohecho en el ámbito penal. Que es un cohecho? Pues la conducta realizada por el servidor público con motivo de sus funciones, a través de la cual solicite, exija, reciba dinero u otras dádivas o beneficios a cambio, o servicios incluso, a cambio de realizar o dejar de hacer funciones propias de su encargo. También la malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, el soborno del sector privado también, la malversación de bienes del sector privado, blanqueo de producto del delito, como el lavado de dinero, el encubrimiento y la obstrucción de justicia.
y dio una definición abstracta de qué debe concebirse por cada uno de estos delitos. Incluso la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dijo, hey, cuidado, para combatir eficazmente la corrupción no solamente hay que sancionar a las personas físicas, también hay que sancionar a las personas jurídicas, ya sea en el ámbito administrativo o en el ámbito penal. Y hoy por hoy sabemos que aquí en México pues ya tenemos la posibilidad de establecer una responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las personas morales. Ya podemos llevar una vinculación a proceso a las empresas por haber cometido una conducta corrupta. Y lo que estamos viendo dentro del ámbito de la investigación de este tipo de delitos es que pues, en más de un 60% de los casos de las carpetas de investigación relacionadas con corrupción, hay un sector privado ahí latente que comete los delitos en coautoría con los funcionarios públicos. Entonces, es un aspecto que definitivamente es necesario de alguna manera abatir desde ese ámbito. Entonces, esta Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece toda una serie de lineamientos que de todas maneras a través de la Comisión de Capacitación yo les voy a hacer llegar, se los voy a poner también a disposición para que ustedes puedan conocer y puedan de alguna manera ir aplicando dentro de lo que se realiza. También les comentaba que estaba la Convención Interamericana contra la Corrupción, que contiene ciertas disposiciones un poco más abstractas. Me parece que hoy por hoy el instrumento internacional que tiene mayor ámbito de definiciones y mayor fortaleza es esta Convención de las Naciones Unidas, pero también hay una serie de instrumentos internacionales, el Código de Conducta Anticorrupción, las reglas para combatir la corrupción de la Cámara de Comercio Internacional, la Guía de Buenas Prácticas sobre Control Interno, Ética y Cumplimiento de Normas de la OCDE, los principios para hacer frente al cohecho de la iniciativa de la Alianza contra la Corrupción del Foro Económico Mundial, principios empresariales para contrarrestar el soborno, lineamientos para el cumplimiento de la integridad, está la Convención contra el cohecho de servidores públicos internacionales, hay una guía para policías y fiscales en materia de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que especifica, por ejemplo, ciertas técnicas especiales de investigación que están contenidas también en esta propia norma. En fin, instrumentos internacionales había muchos y los hay aún, ¿no?, que puedan resultar aplicables. Entonces, a raíz de esto, vino la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015. Una reforma que pretendía pues, romper el paradigma en el ámbito de la corrupción, en el ámbito de la comisión de este tipo de hechos delictivos, pues por impulsos, desde luego, derivados de las obligaciones. Normalmente México en sus reformas actúa precisamente por el cumplimiento de esas obligaciones internacionales, ¿no? Ustedes saben que en el 2011, por ejemplo, el 10 de junio de 2011 se dio la reforma en materia de derechos humanos a la Constitución, que hoy por hoy pues, materializa en el artículo primero este concepto. Pero esa reforma vino a raíz de que México pues, forma parte de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y de que en el 2001 la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en México dijo, oye México, estoy revisando tu situación de derechos humanos y está catastrófica. Tienes que reformar tu marco normativo y crear toda una cultura en materia de derechos humanos, ¿no? Desde 2001 y tardó 10 años para implementarse. Bueno, pues la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue firmada en el 2003 por México, aquí en Mérida. Fue hasta el 2015 cuando surgió este esfuerzo que adoptaba de alguna manera las directrices ahí establecidas. Es decir, pasaron nada más 12 años para que realmente pudiéramos adaptar este marco normativo. ¿Qué artículos se reformaron de manera sustancial? Claro, también había la disposición de instaurar un sistema de transparencia, pero en esencia se modifica el 113, el 108 y el 109 constitucionales. ¿Por qué los he dicho en ese orden? Porque el 113 estableció el Sistema Nacional Anticorrupción. A ver, tiene que existir un sistema. ¿Por qué? Porque tiene que haber una interacción entre diferentes órganos de gobierno que tenga por objeto generar políticas públicas que puedan servir para combatir la corrupción. Y entonces hay que voltearnos no solamente con los servidores públicos de alto rango, ¿no? A veces los servidores públicos en las alturas, pues, ni se enteran de lo que está sucediendo al interior de la organización y no saben qué es lo que está pasando ahí y no saben cómo prevenir el ámbito de corrupción de la pequeña corrupción, ¿no? Hay una gran corrupción y hay una pequeña corrupción también y hay que abatir ambas formas. Se crea ese Sistema Nacional de Fiscalización, la ampliación de las facultades de los órganos de fiscalización, que les había dicho en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, es un órgano con autonomía presupuestal, técnica y de gestión,
que depende de la Cámara de Diputados. ¿Por qué depende de la Cámara de Diputados? Porque es el Congreso el encargado de asignar los presupuestos para cada una de las entidades federativas de los municipios y de los órganos de la Administración Pública Federal, ¿no? Cada año se da, y ahora ya en octubre, pues se da una discusión acerca del presupuesto para que a finales del mes se pueda llevar a cabo la presentación correspondiente y se dé la aprobación durante el transcurso del año de ese presupuesto de egresos, en donde se le dice al Congreso de la Unión, oye, necesitamos tantos millones para realizar esto. Y el Congreso lo que hace es, a través de las auditorías superiores, ya sea que se llama así o órgano superior de fiscalización, lleven a cabo la revisión en la ejecución de ese tipo de recursos. Vino el aumento de las responsabilidades de los servidores públicos, como ya les había comentado, para determinar responsabilidad de carácter patrimonial, responsabilidad de carácter penal, administrativa y política, todas con la posibilidad de aplicarse de manera paralela y simultánea, sin afectar derechos del servidor público. Tan es así que la propia Constitución determinó la posibilidad de aplicarlos de manera paralela y simultánea, siempre y cuando no se generen sanciones de una misma naturaleza respecto al mismo hecho. Incluye a los particulares dentro del marco de responsabilidades administrativas relacionadas con actos o con ciertas actuaciones graves por parte de los servidores públicos con faltas administrativas graves. Establece un nuevo esquema de justicia administrativa para sancionar tanto a los funcionarios públicos como a los particulares. Establece la corresponsabilidad entre los poderes públicos para combatir la corrupción. Vamos a ver que ahí en el comité coordinador hay diferentes integrantes. Determina la existencia de una fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción. Obliga a los funcionarios públicos de todos los órdenes de gobierno a presentar la declaración patrimonial y de conflicto de intereses, junto con la declaración de impuestos para quienes estén obligados a rendirla. Y se amplían los supuestos de extinción de dominio, que originalmente estaba vinculada a la delincuencia organizada o crimen organizado, para hacerlo extensivo también a el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, amplía este marco de combate a la corrupción desde diferentes perspectivas, desde diferentes ámbitos, y con ello pues pretende lograr esta sinergia entre las diferentes dependencias para establecer un marco normativo de investigación, de prevención y de sanción de las conductas corruptas. Muy bien, en razón del tiempo y pues por respeto desde luego a las actividades que ustedes tienen, con ello pues concluiría el día de hoy la intervención. No sé si hay alguna pregunta, si no pues ya nos veríamos el próximo martes y de igual forma le pediría a la comisión si pudiera proporcionar mi correo electrónico a los participantes para cualquier duda que pudiera llegar a surgir. No sé si hay alguna pregunta. Maestro, de hecho, ¿podría darnos de una vez su correo electrónico para que los compañeros lo puedan anotar? Tanto Sí. los que están de manera presencial como los que nos siguen por Zoom. Igual Sí, y en claro el que sí. resto de la semana le pueden hacer llegar algunas preguntas o dudas. Sí, claro que sí, permítame un segundo. Gracias, Arlene. Lo voy a proyectar ahora en la pantalla. Por favor. Ahí está. Ay, creo que no lo alcanzamos a ver. Ah, ya, ahí está, perfecto. Es jose.perezf@yucatan.gov.mx. Adicional a eso, compañeros, ¿alguien quisiera participar? ¿Todavía tienen alguna duda, una pregunta sobre el tema y lo que acaba de exponer brillantemente el maestro Cristian Pérez? De cualquier forma, como es taller, pues de tarea sí se llevan la obligación de darle ahí una checada a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para que pues, la próxima semana en la jornada correspondiente también podamos comentarlo, si les parece bien. A ver, allá de qué lado, compañero, por favor. Adelante. Licenciado, antes que nada, pues muchas gracias. La verdad sí fue muy interesante su exposición, su tema. Y pues nada más me gustaría que nos explicara un poco más para la otra clase, claro, de las sanciones en cuanto a que son lo que usted mencionaba, ¿no? Las sanciones tanto penales, políticas y administrativas, ¿no? Y parecía que hablaba de otras dos sanciones, además.
Sí, perfecto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por su paciencia, su tiempo y escuchar. Y cuenten con ello. Son sanciones patrimoniales, políticas, administrativas y penales. La política a través del juicio político, que ya veremos cuál es su finalidad en el caso de ciertos funcionarios, que no es lo mismo que la declaración de procedencia. Esa es la política, la patrimonial a través de la extinción de dominio, la administrativa a través de todo un procedimiento contemplado en la Ley de Responsabilidades Administrativas, y la penal, que deriva, pues, desde luego del procedimiento y de los tipos penales por hechos de corrupción que están contemplados en el Código Penal Federal y en los códigos de las entidades federativas. Pero desde luego cuenten con ello. Vamos a entrar al análisis también de ese marco normativo y de ese tipo de sanciones para que vean ustedes, pues, que como decía el fiscal de aquí, ser hoy servidor público es una actividad de alto riesgo. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues les agradezco muchísimo su atención. Quedo la orden en el correo electrónico y nos vemos la próxima semana. Maestro, muchísimas gracias. Por favor, ¿podrían regalarle un aplauso al maestro? Gracias, muchas gracias. El día de hoy tuvimos una doble jornada con usted. Fue una conferencia y luego el taller. Pero ya la siguiente semana pido a las personas que están por Zoom deshabilitar sus micrófonos, por favor. Recuerden que estamos en sesión abierta y de pronto se escuchan las participaciones de los compañeros que están participando vía remota. Bueno, agradecemos a las personas que nos siguieron a través de Zoom, a través de la página oficial de la Comisión Estatal de Seguridad, también a los compañeros y compañeras que estuvieron presentes aquí en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad. La siguiente semana continuamos con nuestro taller sobre sistema anticorrupción. Recuerden que vamos a estar 5 semanas seguidas. Esta es la primera de 5. Nos quedan 4 semanas, todos los días martes, igual a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos los asistentes. Les damos las gracias por su participación. Y maestro, nos vemos entonces la próxima semana. Que pasen todos excelente. Gracias. Y muchas gracias nuevamente. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, gracias maestro.